Método de bisección y falsa posición. ¿Qué es un método de bisección? Es uno de los más versátiles para determinar una raíz real en un intervalo de una ecuación dada. Aunque si se desea una mayor exactitud, el número de cálculos que hay que realizar aumenta considerablemente. El teorema de Bolzano establece las condiciones necesarias para la existencia de al menos un cero en una función continua. Es solamente un tipo de búsqueda en el que el intervalo se divide siempre a la mitad. Si la función cambia de signo sobre un intervalo, se evalúa ese valor de la función en el punto medio. La posición de la raíz se determina situándola en el punto medio del subintervalo dentro del cual ocurre un cambio de signo, y el proceso se repite y se repite encerrando más la raíz hasta obtener una mejor aproximación. Su algoritmo: elija valores iniciales inferior de x sub a y superior de x sub b que encierren la raíz, de tal forma que la función cambie de signo en el intervalo. Esto se verifica comprobando el producto de la función x sub a y la x sub b que sea menor que 0. El paso 2 consiste en una aproximación de la raíz x sub r y se determina mediante la siguiente fórmula: x sub r es igual a x sub a más x sub b entre 2. El paso 3 consiste en realizar evaluaciones para determinar en qué intervalo está la raíz. Es el producto de la función x sub a por la función x sub r es igual. El resultado, si da negativo, la raíz está más cerca del límite pequeño. Lo que debemos hacer es hacer x sub b igual a x sub r. Si el valor da positivo, quiere decir que la raíz está más cerca del límite mayor. Lo que haremos es hacer x sub a igual a x sub r. Si el resultado da 0, quiere decir que la raíz es igual a la aproximación x sub r, lo cual terminaría el cálculo. Algunas fórmulas para calcular el error sería el error aproximado, que es x sub r actual menos x sub r anterior entre x sub r actual por 100%. El error verdadero sería la raíz que se intersecta en la función f de x con el eje de x menos la función x sub r por 100%. El número de iteraciones, que es igual a x sub b menos x sub a entre 2 a la n. Eso sería menor que el límite de errores cometidos en el ejercicio. Resolver la ecuación mediante el método de bisección, donde la función x a la 10 menos 1, lo cual nos daría una gráfica en forma de U que va desde menos 1 a 1. Tomaremos los intervalos desde 0 a 1,4 para encerrar así la raíz y obtener una aproximación de la raíz real. Programas como Excel nos facilitan mucho el cálculo tedioso de este tipo de método. Veamos. Iteraciones. Vemos que el número de iteraciones nos dio un poco alto, en el cual en el número 32 nos dio que el valor de x sub r es igual a 1, ya que podemos verificar que en el error aproximado nos dio 0,00 y el error verdadero nos dio 0,000. En las columnas x sub a y x sub b podemos darle las condiciones como en el algoritmo del paso 3 para que se condicione y tengamos lo que nosotros queremos. Falsa posición. Aun cuando la bisección es una técnica perfectamente válida para determinar raíces, su método de aproximación por fuerza bruta es relativamente ineficiente. La falsa posición es una alternativa basada en una visualización gráfica. Este tipo de método toma en cuenta las magnitudes de la fuerza de la función en A y la función en B, intersectándola con la función f de x, teniendo así una línea recta que las une y teniendo una raíz en C, que es una raíz falsa, una posición falsa, en el cual ese proceso se repetirá y se repetirá hasta tener una aproximación real de la raíz en la función f de x. El algoritmo. Su algoritmo es igual al de la bisección. La única diferencia es el cálculo de la aproximación de la raíz x sub r. Resolver mediante el método de falsa posición pi por 1 menos Euler a la menos x entre x menos 1, lo cual nos dio una función que se intersecta en el eje del x al número 3. Tomaremos valores del 2 al 4 para tener una raíz real de la función. Teniendo el programa Excel, veamos cómo se resuelve. Veamos que el número de iteraciones es mucho menor que el método anterior. Al igual, en
en las columnas de x sub a y x sub b podemos darle las condiciones necesarias para el cálculo. Vemos que en x sub r nos dio un valor cercano a 3, pero si vemos el error aproximado nos dio 0,00. Quiere decir que el error nos indica que la r, o sea la raíz, está a 2,98. Quiere decir que esa es su posición real. El método de bisección y falsa posición son similares con respecto al algoritmo y al número considerable de cálculos. La única diferencia es en el cálculo de la aproximación de la raíz, ya que uno de ellos lo hace por medio del acortamiento del rango del intervalo y el otro lo hace por medio de las intersecciones de los intervalos con la función f de x mediante una línea recta. Hay casos en los que el método de bisección resulta ser más eficiente que la falsa posición, ya que el error verdadero solo se reduce un 2% al cabo de unas cuantas iteraciones, lo que el error aproximado se vuelve engañoso. Gracias.